El asteroide 32 Atlas se acerca a Marte. Ya no es una mera suposición. El cuerpo celeste avanza a gran velocidad, cruzando el sistema solar interior con su coma agrandándose y su cola extendiéndose en una dirección anómala. Pasará más cerca de uno de nuestros planetas vecinos que cualquier objeto interestelar hasta ahora. Sin embargo, ante este encuentro tan excepcional, la NASA guarda un silencio casi total. Solo hay actualizaciones técnicas dispersas, ocultas en archivos remotos, que confirman discretamente la ruta pero ignoran las consecuencias, las dudas que surgen. No se trata de un objeto más, desde que sobrepasó la órbita de Júpiter, 3 y Atlas ha empezado a actuar de formas que cuestionan lo que esperamos de un resto interestelar natural. Se iluminó antes de lo previsto, su trayectoria por el sistema solar parece casi intencional, como la huella de algo que sabe perfectamente a dónde va. Y ahora, con Marte a la vista, observamos desde la Tierra cómo nuestras sondas planetarias más avanzadas se preparan para examinarlo. Los satélites en órbita alrededor del planeta rojo dirigen sus espectrómetros y cámaras hacia él. El telescopio espacial James Webb está fijo en su rastro espectral. Hubble sigue su coma. Aún así, ¿por qué la NASA calla en este momento, cuando algo de otra estrella vuela tan cerca de nosotros? El mutismo resuena más que nunca. Mientras 3 y Atlas se aproxima a Marte, su ruta ya no genera interrogantes sobre su procedencia, sino sobre sus propósitos. No solo transita, está alineándose. Este objeto, más antiguo que cualquier planeta al que ahora roza, traza un camino que resultaría inverosímil, incluso para una nave guiada con precisión humana. Una secuencia casi rectilínea a través del sistema solar. Cada sobrevuelo cronometrado con una elegancia quirúrgica para algo que supuestamente nace del desorden. Su desplazamiento parece inquietantemente premeditado. Y, no obstante, no hay rueda de prensa pública ni cuenta atrás mundial. Las únicas menciones a su avance son fragmentadas, repartidas entre observatorios, resúmenes de misiones y foros académicos anónimos. Algunos datos han filtrado en prepublicaciones, fotos de satélites marcianos, rastros infrarrojos del James Webb, un pico reciente en emisiones de CO2 cerca de la coma. Pero no existe una historia que los una, ni una aclaración de las mismas entidades destinadas a descifrarnos lo desconocido. El Mars Express y el Trace Gas Orbiter han modificado sus planes de observación. Sus espectrómetros se ajustan para detectar hielo de agua, compuestos orgánicos y ratios isotópicos inusuales. Estos aparatos no buscan estética, rastrean irregularidades. La coma no actúa como la de cometas comunes. Algunas de sus partículas son más densas, tardan más en disiparse. La cola, en ciertas tomas, se inclina hacia el Sol como si la repeliera no la radiación, sino algo distinto, algo que aún no medimos. Esto no es conjetura, es información, y la información no engaña. Al mismo tiempo, Hubble sigue capturando imágenes del halo exterior de polvo que envuelve el núcleo. Sus fotos, aunque visualmente poco impactantes, revelan algo peculiar, una discrepancia entre el tamaño estimado del núcleo y la enorme cantidad de material expulsado. O el núcleo es mayor de lo que creemos, o algo bajo su superficie muestra una actividad antinatural. Algunos científicos han mencionado conceptos como bolsas de calor interno, desequilibrios químicos o incluso sublimación provocada por sustancias ignotas. Otros guardan silencio, tal vez por decisión propia, tal vez por orden. Pero no solo el silencio institucional genera alarma, es el momento elegido. 3 y Atlas llega a Marte justo cuando perdemos la perspectiva desde la Tierra. En pocos días, el objeto pasará detrás del Sol desde nuestro punto de vista. Entrará en una fase de invisibilidad durante su periodo más intenso. El instante en que podríamos ver conductas extremas o una posible fragmentación coincidirá con el que menos visibilidad tendremos. Desde la Tierra, desaparecerá. Desde Marte, seguirá a la vista, pero la transmisión de datos será incompleta, retardada, selectiva. Esto ha impulsado a algunos a formular la pregunta sin rodeos: si 3 y Atlas es solo un cometa, ¿por qué sigue un trayecto tan optimizado? ¿Por qué se activó pronto, actuando como ningún objeto similar conocido? ¿Por qué su inclinación es tan plana, solo 5 grados fuera del plano orbital planetario? Esa ruta no es azarosa.
Replica el mismo pasillo celeste que empleamos para lanzar sondas hacia los planetas exteriores. Ese detalle por sí solo incomoda. Y luego está el lóbulo. El astrofísico de Harvard que una vez sugirió que Oumuamua podría ser una sonda ahora plantea lo mismo sobre Tres y Atlas. Señala el patrón orbital, la secuencia de sobrevuelos, el movimiento retrógrado y las anomalías espectrales. Ha propuesto incluso redirigir sondas existentes para interceptarlo, en particular la Juno, que orbita Júpiter. Sus propuestas han caído en saco roto. Las agencias oficiales insisten en que se trata de un cuerpo natural, un visitante, sí, pero mudo, un vestigio de otro sistema, un cometa con rarezas, pero aún así un cometa. Afirman que no hay peligro, ni enigma, y mucho menos motivo para alarmarse. Sin embargo, también insisten en que Oumuamua era solo una roca hasta que su ruta se alteró sin explicación aparente. Ahora, el Tres Ojos Atlas se aproxima al planeta rojo. Su coma no deja de intensificarse. Sus firmas químicas se transforman, y aún así, el mutismo persiste. Pero el silencio también transmite un mensaje, una omisión intencional, una interrupción justo donde cabría esperar una señal. ¿Y si este astro es realmente lo que afirman, mera piedra, simple vestigio, por qué da la impresión de que nos observa? Porque desde Marte, nos vigilan. Desde la órbita, desde la superficie, desde cada flujo de datos, ahora todos dirigidos hacia un espectro que nunca debió aparecer. Algo ancestral se avecina. Y quienes poseen más respuestas son los que callan con mayor vehemencia. Lo que estamos presenciando no figuraba en las simulaciones. Mientras el Tres Ojos Atlas se acerca a Marte, su conducta sigue desafiando pronósticos. Se suponía que era un cometa más. Helado, inerte, desinteresado. Pero las lecturas revelan otra cosa, algo irregular, algo con vida propia. Tanto el telescopio espacial James Webb como el Hubble lo siguen de cerca. El Webb penetra en el infrarrojo profundo, identificando compuestos que debieron descomponerse hace eones, orgánicos, silicatos y moléculas basadas en carbono en estado impecable, congelados como si el tiempo no los hubiera rozado. El Hubble examina la coma, tenue e inestable, con un brillo que late sin patrón definido. Y luego está la cola. La mayoría de las colas cometarias se alejan del Sol, moldeadas por la presión de la radiación. Pero una porción del flujo de polvo del Tres Ojos Atlas se curva hacia adentro, como si se opusiera a esa fuerza. Las partículas son más densas, más lentas. Unos hablan de granos de polvo voluminosos. Otros apuntan a que la trayectoria es excesivamente precisa, alineada, casi deliberada. Desde Marte, los espectrómetros de la Mars Express y el Trace Gas Orbiter captan dióxido de carbono, carbono diatómico y otros volátiles, pero surgen y desaparecen sin aviso. No es un flujo constante. Es intermitente, cadencioso, como si algo pulsara, como si respirara. Su curva de luz es otro acertijo. Empezó a iluminarse antes de lo previsto, mucho antes de traspasar la línea de escarcha. Y ahora, al aproximarse al Sol, su resplandor titila, se detiene y luego estalla de nuevo. Esto no encaja con el perfil de un cuerpo pasivo que se calienta por el Sol. Es impredecible. Es dinámico. Es insólito. Las estimaciones de su tamaño varían. Lo que parecía un núcleo pequeño podría ser ahora algo mayor, tal vez de 10 kilómetros de ancho. Y su masa podría justificar ciertas rarezas, pero no todas. Porque no solo inquieta a los científicos su composición. Les perturba su destino. Su órbita es casi coplanar con el sistema solar, desviada solo 5 grados del plano planetario. Eso es infrecuente. La mayoría de objetos interestelares llegan en ángulos agudos. El Tres Ojos Atlas surca el pasillo que usamos para sondas, un recorrido que evoca un perfil de misión. Claro, insinuar propósito es arriesgado. La visión oficial se mantiene, es un cometa. Inusual, sí, pero fruto del azar, no de inteligencia. Sin embargo, en foros restringidos, el discurso cambia. Correos entre equipos científicos, algunos filtrados, otros abiertos, revelan un malestar creciente, un reconocimiento sutil de que los datos ya no cuadran con las teorías.
que este podría ser el primer objeto que hemos detectado actuando de forma que evade toda categoría cometaria conocida. Curvas espectrales con caídas inexplicables, firmas térmicas que suben y bajan con rapidez excesiva. Moléculas orgánicas en arreglos no habituales en cuerpos naturales. Las palabras se eligen con tiento, anómalo, peculiar, sin clasificar. Nadie osa verbalizar sus sospechas. Aún así, la tensión aumenta. ¿Qué pasa cuando algo desciende de las estrellas y no se ajusta al molde que hemos diseñado? Cuando la ciencia no puede afirmar con certeza que eso que no es. La frontera entre intriga y inquietud se difumina. Y entre el silencio de la NASA y el bullicio de las conjeturas, una hipótesis novedosa empieza a cuajar. Una que no radica en los datos, sino en su vacío circundante. ¿Y si el tres ojos Atlas no solo se comporta de modo extravagante, sino que representa algo inédito? Ahora, mientras el objeto se acerca a su punto mínimo al Sol, nos preparamos para la ceguera desde la Tierra. El tres ojos Atlas pronto se ocultará tras el resplandor solar. Y en ese lapso, su fase más intensa, más turbulenta. Podríamos perderlo todo o pasar por alto a algo no destinado a ser visto. Porque lo que recopilamos ahora va más allá de cifras. Es un enigma con piezas ausentes. Y lo que quede podría no someterse a las leyes que conocemos. Podría pertenecer a algo más antiguo o a otra cosa. El 31 de octubre. Ese es el día. El 3 y Atlas alcanzará su perihelio. Un instante de quietud envuelto en llamas. A esa distancia, la radiación solar se vuelve letal. Las temperaturas se disparan sin medida. El polvo se vaporiza. El hielo se convierte en gas al instante. Estructuras frágiles se desmoronan. Y nadie sabe si el 3 Laia Atlas podría ser frágil o resistente, o tal vez algo completamente orgánico. Hay quienes piensan que se desintegrará por completo, que el calor y la gravedad la desgarrarán desde el núcleo, igual que ocurrió con los cometas Sison y Elenin. Otros anticipan un estallido, una explosión de actividad tan feroz que la coma se hinche en cuestión de segundos, brillando con tal intensidad que se avistaría desde la Tierra a pesar del resplandor solar. Y luego están los que intuyen algo más peculiar, que el objeto atravesará este horno intacto, sin un rasguño, como si estuviera construido para resistirlo. Si eso se produce, nos veremos obligados a formular interrogantes más profundos. En el perihelio, la Tierra quedará a ciegas. El Sol tapará nuestra perspectiva. Nuestros aparatos, saturados por la luminosidad, enmudecerán. Perderemos de vista el objeto justo cuando podría desvelar su esencia real. No habrá transmisión en directo, ni imagen nítida, solo datos indirectos de observatorios solares como SOHO o Estereo. Estos satélites han vigilado decenas de cometas que rozan el Sol. La mayoría se pulveriza, otros se esfuman. Un puñado escaso resiste. ¿Qué le deparará a la 3 y Atlas? Desde Marte, las sondas orbitales quizás capturen algo. Sus detectores seguirán registrando, enviando información durante las semanas siguientes, aunque también tienen sus barreras. Si el objeto se transforma de golpe, si se parte, gira o acelera, tal vez no lo registremos a tiempo. Aún así, hay una serenidad inquietante en todo esto, una quietud premonitoria. Pues una vez que se oculte tras el Sol, se habrá sellado un destino, algo que no se pueda deshacer. Si logra salir airosa, reaparecerá semanas después, más tenue, desvaneciéndose, rumbo a Júpiter, luego al límite, y al fin al vacío. No volverá jamás. Este es nuestro instante. Algunos expertos buscan indicios. Si se fragmenta, los patrones de escombros podrían desentrañar su composición interna. Si la coma altera su forma de repente, podría exponer conductos ocultos o energías soterradas. Si la órbita titubea, eso sugeriría influencias que aún no comprendemos. Alteraciones mínimas podrían implicar consecuencias enormes. Y si no pasa nada en absoluto, eso también sería revelador, porque este objeto nunca fue común. Su encendido prematuro, sus rarezas espectrales, su ruta por los planetas interiores. No son meros detalles. Son indicios. Y el mutismo que los envuelve no es casual.
Este instante, su cruce por el fuego, marca el quiebre. Después, quizás no lo volvamos a ver con nitidez. Se convertirá en otro enigma, entrevisto a medias, guardado en archivos digitales, catalogado como un intruso irregular, y con el tiempo, ignorado en silencio. A menos que decidamos indagar más, a menos que algo nos impulse a hacerlo, porque ya sea que se desmorone o estalle, se apague o perdure, la Tres y Atlas está narrando una historia en particular. Y nosotros estamos al borde de esa historia, de espaldas al incendio, aguardando que ocurra algo, algo que nadie logre descifrar. Tal vez sea solo una piedra, un viajero helado de antaño lanzado por la galaxia por una fuerza ya olvidada. Tal vez todas las irregularidades sean mero azar, casualidad, error de cálculo. Un cometa actuando como tal, pero de un modo que nunca habíamos presenciado. Esa es la versión cómoda, la que permite descansar tranquilos. Pero quizá no sea así, porque la Tres y Atlas no se comportó como se esperaba. Se iluminó antes de tiempo. Avanzó con exactitud. Sobrevoló los planetas internos en orden. Y ahora se precipita directo al Sol por una trayectoria que imita las que trazamos para nuestras propias sondas. Y el silencio, quizás la señal más artificiosa de todas, la ha acompañado desde el principio. Si solo fuera basura espacial, ¿por qué parece tan intencional? ¿Por qué cada fase parece planeada? ¿Por qué cada medición genera más dudas que soluciones? ¿Y por qué, al llegar al clímax de su trayecto, apartamos la mirada? Sabemos cómo son los cometas. Sabemos qué hacen. Pero este es distinto. Y si lo sientes en el fondo, más allá de los números, bajo las justificaciones, no estás solo. La realidad es que el universo no nos debe respuestas claras. Nos debe asombro. Y este objeto, sea natural o no, sea vetusto o premeditado, nos lo ha brindado. Nos ha recordado que el espacio no está vacío, que el silencio no es vacío, que a veces las cosas llegan sin aviso, sin esquema, sin procedencia. Cosas que nos hacen dudar de lo que creíamos firme, de lo que creíamos nuestro. Tal vez la Tres y Atlas se deshaga en el perihelio, esparciendo sus secretos en polvo. Tal vez resista y se aleje flotando, sin soltar prenda. O tal vez esto nunca haya versado sobre su rastro. Tal vez se tratara de lo que vio. Y si eso es cierto, si este forastero no solo transitaba, sino que nos observaba de vuelta, entonces hay más en juego que su espectro o su velocidad. Debemos sopesar que fuimos nosotros los vigilados. Así que mira al cielo en las próximas semanas, porque algo acaba de rozar nuestro hogar y no llegó en muda quietud. Si este tipo de enigmas te inquieta, si el vacío entre las estrellas te hace especular sobre quién o qué podría acechar ahí fuera, quédate cerca. Suscríbete al canal. Comparte tus ideas abajo. Aunque Tres Atlas estén a punto de desaparecer, las interrogantes que genera apenas empiezan a aflorar. Music,